soy la directora de desarrollo de negocio de Mobility para España y Portugal. Nosotros muy brevemente llevamos más de 15 años, bueno, más de 20 en el resto de Europa, pero en España llevamos 15 años ayudando a los e-commerce a generar ingresos adicionales y a generar una mejor experiencia para sus clientes con la oferta perfecta en el momento perfecto. Trabajamos con marcas de muy diferentes sectores y con todas ellas con unas relaciones muy duraderas durante los años. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que venimos al tema que nos ocupa, que es el commerce media y la nueva era del commerce media. Parece que cuando hablamos de commerce media, pues lo entendemos como una nueva forma o una nueva estrategia a aplicar en nuestras compañías. Sin embargo, bueno, estamos hablando más de un nuevo paradigma o de una nueva forma de entender cómo las marcas, los retailers y los consumidores se relacionan entre sí para conseguir pues que tanto unos como otros consigan su propia satisfacción a la hora de comprar. El cliente recibiendo lo que quiere y como lo quiere, la marca consiguiendo cada vez más ventas a través de los retailers y los retailers también sus objetivos comerciales anuales. Para ello vamos a contar con tres profesionales de muy diferentes sectores, pero muy complementarios entre ellos, y os voy a presentar ya que son ellos los verdaderamente importantes. Marta Tejado, Retail Media Planner y Account Manager de Farmacias Direct, una farmacia fundada en 2015 en Sevilla y a día de hoy una de las top 10 dentro del sector de parafarmacia y farmacia en el sector del e-commerce español. Hablamos también con Álvaro López de Suntory. Suntory es una marca japonesa global que comercializa marcas que vosotros seguramente conocéis como Distillarios, no solamente bebidas espirituosas, sino también otras bebidas u otros refrescos que tenemos al alcance de nuestro día a día como la Casera, Schweppes o Sunny Delight. Además contamos también con Soraya Moreno, que es e-commerce manager en Herbolario Navarro. Herbolario Navarro nació antes de la Revolución Francesa en Valencia y a día de hoy cuenta ya con más de 84 establecimientos y es uno de los referentes, no solo en e-commerce, sino en retail, de supermercados ecológicos y muy dirigidos a la nutrición. Vamos a dar paso ya, ahora se oye mejor, ¿no? Es que antes como que sentía que no se oía. Bueno, pues vamos así para romper el hielo, me gustaría empezar un poco a hablar del e-commerce media y vemos que cada vez más está ganando más protagonismo, no solamente como una estrategia nueva, sino como un paradigma, una forma nueva de entenderlo, ¿no? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que este canal pase de ser una oportunidad publicitaria a una palanca que mueva el negocio? Marta. Venga, empiezo yo. Venga. Bueno, yo creo que ha dejado de ser un canal en el que poner anuncios y se ha convertido en un canal en el que se puede conectar tanto datos como ventas y como marketing, ¿no? Al final ya no es un canal en el que se ponen anuncios de forma puntual en momentos concretos para tener más visibilidad en el retailer, sino que al final las marcas se están dando cuenta que es capaz de conectar esa parte de marketing con ventas incrementales. Justo, y al final los usuarios también cambian y ya no solo buscan en Google, también buscan en su aplicación de referencia, puede ser un Amazon, cualquier tipo de web de referencia como Druni, Primor, compran sus productos y empiezan esas búsquedas en otros canales, no en Google o en otras plataformas. Y yo creo que por lo que dice Álvaro es donde está realmente también lo de la palanca, ¿no? Del crecimiento, porque creo que al final el consumidor ya busca dentro del retail o del marketplace, ¿no? Y esto se convierte en un punto de influencia, ¿no? Y este punto de influencia lo que nos ayuda es que a través de lo que decimos de la comunicación, la coherencia, a través de ese commerce media, ¿no? Conseguimos ser referentes para el cliente y ese cliente hace una relación con nosotros y se fideliza, ¿no? Y ahí está realmente también como la palanca de crecimiento de este. Y vuelve, porque en este caso si os compran, os conocen y saben que llega el producto en un día, os pueden hacer preguntas y es el retailer o el distribuidor de confianza. Muy bien, la verdad es que
veo que coincidís todos en un mismo aspecto, ¿no? Es la importancia de la influencia y el cómo llegar al cliente por diferentes canales, que al final por eso se llama commerce media, ¿no? Porque es comercio, es venta. Ahora me gustaría saber un poco, Marta, te empiezas tú otra vez, pero bueno, venga, ¿qué diferencia lo veis ¿qué diferencia veis frente a otros canales digitales? ¿Cuál sería para vosotros, en vuestro caso, el valor diferencial real del commerce media con respecto a otras estrategias? Bueno, yo creo que al final es como un mix de tres palancas, ¿no? Es un poco el contexto, datos y la medición, sobre todo. O sea, al final el contexto no deja de ser un lugar en el que impactamos al usuario, al consumidor en un momento muy concreto de la venta, que suele ser siempre al final, en el momento ya de compra final. Datos, porque nosotros en Farmacias Viet sí que sabemos todo el recorrido que tiene el usuario, o sea, sabemos si el usuario padece de estreñimiento, si padece de problemas oculares o de alergia, y luego, claro, eso también nos aporta mucho a la hora de poder atacar al usuario, ¿no? Y luego, por último, yo creo que la medición sí que es capaz, el canal multimedia sí que es capaz de conectar esa inversión publicitaria con que se traduce en una incrementabilidad de ventas para la marca, ¿no? Entonces, por eso yo creo que al final sí que se está dando como más cabida dentro de las empresas a este nuevo modelo de negocio, ¿no? Para mí sería la intencionalidad. Bueno, por contexto, yo soy responsable de la publicidad en Amazon para la compañía y claro, imaginaros dentro de Amazon, la gente busca o bien una marca o bien una categoría, entonces el usuario está, vamos, listo, ya tiene hasta la tarjeta de crédito puesta en la aplicación. Entonces, para nosotros el pilar sería la intencionalidad, o sea, saber bien cuál es nuestro usuario y cómo vamos a atacarlo. O sea, si ya sabemos una marca como Lario, que todo el mundo la conoce, pues ya tiene su brand awareness y ya es nuestra decisión defender todas esas búsquedas o no. Pero si nos acercamos a Amazon y le decimos, oye, de tu categoría de spirits, ¿cuántos usuarios buscan por Ginebra versus cuántos buscan por marca? Y dice, oye Álvaro, es que el 70% de las búsquedas de la categoría van por genérica, pues a muerte con genérica. Y entendemos esa intención y la explotamos de la mano con el retail, en este caso Amazon. Qué bueno, la verdad. Habláis de contexto, de medición de datos, de cómo eso influye a la hora de tomar decisiones importantes para poder hacer commerce media o para poder publicitar alguno de vuestros productos. Ahora me gustaría también preguntarte, Álvaro, ya que has sacado este punto a colación, la frontera entre marketing, commerce y retail está cada vez más difusa y entonces me gustaría entender desde tu punto de vista qué está cambiando en las organizaciones para hacer esto de forma mucho más integrada. Muy buena pregunta. Yo creo que al final las empresas más pequeñitas tienen la suerte de que los equipos pues, están en el mismo edificio, incluso en la misma mesa y en un café, pues oye, se rompen esas barreras, pero en compañías tan grandes como Suntory, en las que somos 60.000 empleados, a veces es complicado. Y yo creo que la clave es romper ese límite, ¿no?, entre los departamentos, porque al final, por ejemplo, en nuestra compañía, yo llevo 8 años en la compañía y he visto toda la evolución y claro, empezábamos como un departamento que era Search Team, que nos dedicábamos a motores de búsqueda y hemos evolucionado a Retail Media. ¿Por qué? Porque al final no podemos tomar decisiones. Marketing hace una cosa, media hace otra cosa, trade negocia con el retailer los precios y llego yo y digo, ¿yo qué hago? Entonces, claro, mi función surgió de hecho por esa necesidad de conectar todas las funciones. Yo pertenezco a una función global que es la columna vertebral que une todo ese equipo. Entonces soy como el nexo entre todos estos stakeholders y pone un poco de orden. Oye, ¿qué estrategia vamos a hacer? En España quizá pues tomamos una decisión, pero es que en Alemania el mercado es completamente distinto y hay que hacerlo de otra forma. Así que diría eso, tener una función que una y que obligatoriamente ponga en común a todos los equipos, porque si no esto no funciona. Tienes ahí un buen reto, además, porque es verdad que el consumidor no está pensando en departamentos, no está pensando en países, no está pensando en culturas ni nada, y las marcas tienen que seguir vendiéndose. O sea que teniendo en cuenta esta información o este dato que nos acaba de dar
Álvaro, Soraya, me parece especialmente interesante esta idea de romper estos hilos, ¿no? Sí, a mí me parece curioso porque ha dicho en empresas más pequeñas, ¿no? Y yo creo que también depende mucho de la cultura, ¿no? Nosotros, bueno, somos una empresa familiar, ¿no? Como bien ha dicho Paula, y bueno, de más de 250 años, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo en este punto nos encontramos un poco en ese cambio, ¿no? En el entender que el consumidor no entiende de departamentos ni de nada. Entonces, más que un cambio estructural o estratégico. Y al final las marcas tienen unas necesidades y el retailer otras completamente distintas. En este caso, la marca necesitamos tráfico, necesitamos datos, transparencia y entender qué tipo de usuarios tiene el retailer y qué datos pone a nuestro servicio. Es decir, si yo sé que un usuario compra, voy a hacer una barbaridad, pañales con un whisky, oye, pues ¿por qué impactar al de whisky? Pues yo me voy a los pañales y el usuario que haga un cross-selling con mi whisky. Y de igual forma para el retailer, oye, el retailer quiere esa inversión, ¿no? Que, oye, pues también una fuente de ingreso, conocer la categoría y todo el contenido y toda la información posible acerca de la marca. Y yo creo que un cambio que vivimos en Suntory es que ya no vemos este vínculo como, oye, me siento con Amazon y le cuento cuánto voy a invertir. No, ahora es, me siento con Amazon y le digo cuánto vamos a crecer juntos, cómo está creciendo tu categoría y cuánto me llevo de esa tarta que explicaba el compañero en la ponencia anterior. Yo creo, además, bueno, si puedo intervenir, yo creo que la palabra un poco es escucharnos, ¿no? Quiero decir, creo que estamos acostumbrados, tanto marcas como retailers, ¿no? En mi caso nosotros tenemos marcas propias, pero también somos distribuidores, ¿no? Retailers de otras marcas, y creo que siempre hemos ido unos por un lado y otros por otro lado, ¿no? Nunca nos hemos sentado a escucharnos y hablar en plan de, oye, yo te doy tanto y ya tú te doy esto, te doy la creatividad y te apañas. Y es como, no, vamos a hacer una estrategia de crecimiento juntos, ¿no? Porque esto es beneficioso para los dos, porque al final mi punto es un punto de influencia y tú también quieres ganar algo con esto, ¿no? Pues creo que también la palabra de escucharnos es algo bastante importante. Una de las frases que nosotros solemos decir es ¿cómo me ayudas a ayudarte a crecer? Entonces, y es básicamente un win-win para los dos. Sí, o sea, yo creo que también desde nuestro punto de vista, al final nosotros ayudamos a los laboratorios, a las marcas a crecer dentro de farmacias, dentro del retailer, pero también crecemos nosotros con ellos. O sea, es justo lo que dice Álvaro, es un win-win, ¿no? Al final ellos crecen, pero nosotros también, dentro de la categoría y dentro de farmacéuticas. Al final, convertirse en una marca de referencia, vender a través de diferentes canales que también crezcan y sean de referencia, pues hace que el conjunto pues lleguemos todos al crecimiento que queremos y los consumidores reciban lo que quieren. Al final es en lo que estamos los negocios, ¿no? Y bueno, también me gustaría preguntarte, Soraya, pues que los datos propios y de conocimiento del consumidor son uno de los grandes activos del commerce media, sin duda alguna. ¿Y cómo creéis que cambiaría esto la forma en que las marcas se relacionan con sus consumidores? Yo creo que lo que se cambia es un poco el paradigma, ¿no? Pasamos de ser un diálogo unilateral, ¿no? En el que yo te impacto a ti todo el rato, ¿no? A ser un diálogo continuo, pero más de tú hacia mí y hacia ti, ¿no? Quiero decir, al final conseguimos los datos propios, ¿no? Se consiguen, lo que conseguimos es saber más al consumidor, ¿no? En plan, conocer más al consumidor en profundidad, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que pues, haya un crecimiento, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? El conocer al consumidor en profundidad hace que los datos sean relevantes, ¿no? Que podamos personalizar. Entonces nos anticipamos a las necesidades más, ¿no? Tanto nosotros como como las marcas que confían en nosotros. Esto también es muy importante que las marcas empiecen también a trabajar mucho lo que es la transparencia en los datos y la responsabilidad, ¿no? Porque al final al conseguir todos estos datos va a ser como muy clave, ¿no? Muy significativo que tú le des esa confianza al consumidor, ¿no? Que el consumidor sienta que cuando te va a dar los datos no va a tener ningún problema, y creo que eso va a ser también un factor diferencial para los retailers. Muy bien, queréis, veo que asentís, o sea, al final dejamos todo en personalización, pero basada en la escucha, en la unión, en el conocer no solamente los departamentos, sino también las necesidades del consumidor y qué es lo que quieren. Al final, las empresas vendemos a personas y las empresas están formadas de personas. Y ya para cerrar,
porque bueno, aquí sí que me gustaría contar con vuestra opinión, la de los tres. Pues resumir un poco, el e-commerce media no va únicamente de publicidad, no es, como decía Soraya, ¿no? Te doy esto, te doy la creatividad, te lo pongo aquí y tú ya estás, sino que es algo más profundo, un cambio de paradigma y va de colaboración. Y mirando al futuro, que esta pregunta siempre nos gusta mucho hacerlas en las mesas redondas, la verdad, ¿qué tendrá que hacer una compañía para dejar de comprar publicidad, entendedme con la expresión, a empezar a utilizar el e-commerce media como una de las estrategias más importantes de sus negocios? ¿Cómo lo veis? Que siempre digo. Yo creo que lo más importante es cambiar la mentalidad, ¿no? Es lo que hemos dicho. El e-commerce media no es compra masiva de publicidad, no es compro y me olvido. Es una estrategia de crecimiento en conjunto, tanto interna como externa. Interna en lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Eliminar los silos organizativos, y externa en el sentido de, oye, vamos a escucharnos entre los proveedores, ¿no? Y después también es muy importante los datos que ha dicho Marta, ¿no? El cómo medir esos datos es muy importante, y el cómo usarlos y cómo responsabilizarnos de ellos. Creo que es un poco el resumen que me sacaría. Para mí sería poner en el centro el dato y el usuario, entender dónde está el usuario y cómo le impactamos. Y otro guiño a cómo se comporta en Amazon los usuarios. Al final, el usuario que tiene la cuenta registrada no tiene por qué ser el usuario que finalmente disfrute el producto. Entonces, si nos basamos en las campañas históricamente de audiencia demográfica o de afinidad, a lo mejor es tu mujer la que te regala un whisky porque es tu cumpleaños y sabe que te encanta. Entonces, ahí también hay que centrarse en cuál es tu usuario que va a cerrar la compra. Yo diría que esa es la clave, el dato y el usuario. Bueno, yo creo que sobre todo dejar de pensar en una campaña puntual, o sea, una campaña de poner anuncios en un retailer, una campaña puntual de Black Friday, de Navidad, y empezar a hacer estrategias, o sea, empezar a que las marcas incluyan el retail media en sus estrategias anuales, que al final es lo que estamos trabajando de nuestros anuncios, ya trabajando con estrategias de 2027. Bueno, pues hemos llegado al fin. Me quedo con una conclusión muy clara. El e-commerce media ha dejado de ser algo aislado, no es una estrategia aislada dentro de una compañía. Se basa en tres pilares fundamentales, que es el conocimiento, el dato y entender al consumidor. Entender su contexto, el saber quién compra, por qué compra y a quién compra. Y sobre todo, coherencia, no buscar una campaña puntual en un momento concreto, sino dar a tus clientes la coherencia necesaria para que tus compañías sigan creciendo. Muchísimas gracias por aportar vuestros conocimientos. Gracias.